Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de Vigo y en particular a la profesora María Tita y Carmen Ruiz. Yo voy a intentar ser lo más breve posible y el objeto de la presentación es precisamente el dibujar un poco la foto de manera muy sucinta de otros sistemas de tax lease existentes en otros Estados miembros de la Unión Europea que pueden confluir además con otras medidas. A ver, si estoy yendo tan deprisa que ya estoy haciendo toda la presentación. Que pueden confluir con otras medidas e incentivos fiscales y, en particular, también con otros incentivos fiscales a la actividad naviera que pudieran, en determinadas en determinadas circunstancias pues dar lugar a ser consideradas como medidas incompatibles. Las estructuras que vamos a mirar muy brevemente son las existentes en Francia, Holanda, Italia, Alemania, Noruega, Luxemburgo y Polonia. La mayor parte de estos sistemas de arrendamiento son sistemas de arrendamiento financiero en el que confluyen una combinación de medidas fiscales. La mayor parte de ellas tienen elementos de amortización anticipada y acelerada mediante constitución de sociedades en régimen de transparencia fiscal y pudieran combinarse con otras medidas, por ejemplo, de tonelaje que incentivan la actividad naviera y otros incentivos a otros elementos como puede ser a la eficiencia energética e innovación. Me voy a saltar el concepto de ayuda de Estado, que ya ha sido absolutamente, yo creo que explicado. Lo único que sí que hay que resaltar es que hay ayudas de Estado que pueden ser consideradas compatibles con el mercado interior si sus beneficios son superiores al falseamiento que pudieran producir en la competencia y en el mercado. Con respecto al sistema financiero, al sistema de adquisición de buques que existe en Francia, es el sistema vigente en la actualidad, implementado en 2007 tras la decisión de 20 de diciembre de 2006 que declaró el sistema anterior como una forma de ayuda de Estado incompatible respecto a determinados activos con el mercado interior o potencialmente incompatible respecto de otros activos como, por ejemplo, los buques, y ello en la medida que se respetaran los límites fijados por las directrices marítimas y más en concreto con el capítulo 11 de las directrices marítimas. Francia dispone de una estructura fiscal para adquisición de buques, que es un sistema de arrendamiento financiero resultante de la aplicación de diferentes medidas fiscales de carácter general, es decir, que no necesitan de autorización administrativa para su aplicación, pero con una excepción que es la amortización anticipada, que es la que bien ha mencionado Gemma antes en su ponencia. Es un sistema aplicable a todos los bienes amortizables por cualquier método de amortización y con independencia de su periodo de utilización. Esto no es exclusivo para buques, pero como veremos, algunas de dichas medidas sí que solamente son aplicables a buques, pudiendo tener un elemento de selectividad. El sistema de arrendamiento fiscal actual se basa en una estructura mediante la constitución de una entidad transparente a efectos fiscales, que es la JIE. La JIE adquiere el buque para arrendárselo al armador, que será quien lo explote de manera efectiva. Cuando el buque está amortizado en su práctica totalidad, la JIE es adquirida entonces por el armador mediante la transmisión de los socios de la JIE, de todas sus participaciones, convirtiéndose, por tanto, el armador en el propietario indirecto del buque. Como hemos dicho, este sistema de arrendamiento fiscal está formado por la combinación de diferentes medidas fiscales: una amortización anticipada, amortización degresiva, la imputación de resultados negativos a los socios y una plusvalía por la transmisión de las participaciones de la JIE que conforma o que tiene o que goza de una exención parcial general de un 90%. La amortización anticipada sería la regla general. La regla general de la amortización anticipada sería desde la puesta en funcionamiento. Sin embargo, y aquí está la excepción aplicable a buques, es que estos pueden ser amortizados desde antes de su puesta en funcionamiento, es decir, desde el ejercicio anterior a la entrega del buque, si se ha producido la puesta de quilla antes del cierre de dicho ejercicio. Y aquí está, digamos, un elemento diferenciado y exclusivo, la excepción aplicable a los buques. Asimismo, y una quinta medida sería la transmisión del buque en régimen de tonelaje, cuya plusvalía tributaría en el régimen general y en el régimen de tonelaje en proporción al tiempo que el buque se ha tenido en cada uno de estos regímenes. Aquí podemos ver
cómo sería el esquema del sistema. Y, en particular, este sistema de amortización anticipada con la combinación del tonelaje y teniendo en cuenta que la amortización anticipada es selectiva, al ser solamente aplicable para buques desde antes de su puesta en funcionamiento, pudiera ser susceptible de ser considerada ayuda de Estado. En el supuesto caso de que efectivamente se acumulase con el régimen de tonelaje y superase esos límites establecidos en el capítulo 11 de las directrices marítimas, igualmente podría ser susceptible de ser considerado ayuda de Estado incompatible. Adicionalmente a lo anterior, para los buques usados, existe en Francia un sistema de amortización degresiva, cuando la norma general es que los bienes adquiridos usados solamente pueden ser amortizados de acuerdo con el método lineal. Existe esta excepción a la norma general aplicable a buques que pueden ser amortizados por el método degresivo durante 8 años, si su vida útil restante sea igual o superior a 8 años para aquellos buques que se dediquen a la navegación marítima o 6 para los barcos de pesca. Esta amortización de buques usados pudiera ser igualmente susceptible de ser considerada ayuda de Estado e igualmente, en el supuesto caso de que se acumulase o se aplicase conjuntamente con el régimen tonelaje, nos encontraríamos con la misma problemática de que en caso de superar los límites establecidos por el capítulo 11 de las directrices marítimas, podría igualmente ser susceptible de ser declarada ayuda de Estado compatible. En el caso de Holanda, también dispone de un sistema de arrendamiento fiscal para adquisición de buques, igualmente consistente en la constitución de sociedades transparentes, en este caso son las CVs, y que combinan con una amortización anticipada y acelerada para imputar las bases imponibles a los inversores. Esta estructura de arrendamiento fiscal resulta igualmente de la aplicación de diversas medidas fiscales. Es de reseñar que la amortización anticipada y acelerada aplicable a estas estructuras es una medida de carácter temporal, es decir, solamente fue introducida para superar una crisis económica puntual y de aplicación a los ejercicios de 2009, 2010 y 2011, es decir, que no podría ser utilizado para aquellos que se empezasen a amortizar en el 2012. Sin embargo, esto es con matices, dado que sí que pueden ser aplicados siempre y cuando cumplan unos requisitos. Igualmente que en el caso anterior, que en el de Francia es aplicable a todos los bienes amortizables, incluidos los buques, a todo tipo de activos nuevos del inmovilizado material que estén afectos a la actividad económica de la entidad. En este caso sería la entidad transparente, que es la CV. En cuanto a la descripción de la estructura, en este caso una empresa naviera y el astillero firman evidentemente el contrato de construcción por el precio bruto. Existe una participación del astillero muy activa en esta estructura, dado que va a ser el astillero quien constituya la entidad transparente a efectos fiscales, la CV. El astillero participa indirectamente, los inversores van a participar para imputarse las bases negativas y el armador va a tener también una participación simbólica. El astillero va a constituir la sociedad de CV y va a vender la participación de dicha sociedad en proporción al precio del contrato a los inversores. Los inversores de esta sociedad de régimen de transparencia fiscal son inversores privados, ya sean personas físicas o jurídicas. Ahora bien, la rentabilidad que se les aplique a unos y a otros va a ser totalmente diferente. El armador, como he dicho, tiene una participación simbólica, dado que tiene que actuar en la sociedad para poder ser considerado como socio gestor del buque. La CV adquiere el buque para arrendárselo al armador en régimen de time charter. Y dado que esta estructura no admite arrendamiento a casco desnudo, bareboat charter, sino que el buque ha de ser explotado por la entidad titular del abanderamiento, y de ahí que el armador tenga que ser considerado y adquirir una de las participaciones para ser considerado socio gestor de la CV. El buque es arrendado al armador como usuario final en time charter, y cuando el buque está amortizado totalmente es adquirido por el armador. La adquisición del buque se produce mediante la transmisión de las participaciones, al igual que en el caso francés, por los socios, y aquí se produce la posibilidad de que se devengue un impuesto que ascendería al 25% de la rentabilidad obtenida por la inversión.
Es de resaltar que, mientras que el buque se encuentre en esta estructura de arrendamiento fiscal, la CV no podría acogerse al régimen de tonelaje hasta que transcurran 10 años desde el inicio de su tributación en el régimen general. Como vemos, algunos de los datos de la rentabilidad están recogidos aquí, son bastante elevados. Para los inversores estaría entre el 30 y el 85%. El armador obtiene hasta el 25% o más de un 25% del precio del buque a través de la estructura, y la implementación de esta estructura para la Administración tributaria holandesa se puede cifrar entre un 5 y hasta un 13,5, un 22,5% de esfuerzo. Las medidas fiscales, tal y como hemos visto también en el caso anterior, es la imputación de los resultados negativos de la CV a los socios inversores por el régimen de transferencia, y se aplica también una amortización acelerada y anticipada sin límites. Esta amortización anticipada y acelerada dejó de ser aplicable a partir del 1 de enero de 2012, aunque ya hemos visto que con matices. Y lo que sí que se puede casi pensar es que ha sido restablecida en junio de 2013. La amortización acelerada implica que el buque puede ser amortizado en 2 años mediante una amortización acelerada, y aquí caben dos posibilidades o dos sistemas diferentes de amortización acelerada, del 20% para todo tipo de buques que cumplen unos determinados requisitos, sobre todo de orientación medioambiental, y en este caso también se podrían entender incluidos los buques, y un segundo sistema de amortización que limita la amortización al máximo anual del 50% de valor de adquisición del bien menos el valor residual. Es en este caso, en este sistema de amortización acelerada, el que puede levantar serias dudas sobre su compatibilidad o su consideración como ayuda de estado incompatible, dado que, al parecer, se encuentra limitada o una amplia lista de bienes se encuentran excluidos de su ámbito de aplicación. En cualquier caso, esta amortización acelerada no se puede aplicar para los buques que se destinen a su uso por terceros. Por ello, no se admite el arrendamiento a casco desnudo. En cuanto a la amortización anticipada, se puede producir en los 2 ejercicios previos a la entrada en funcionamiento. Por la parte de la inversión efectivamente efectuada, es decir, la que consta de los costes de producción incurridos y efectivamente pagados. Los requisitos, por tanto, es que la inversión en los costes de fabricación se produjeran en los ejercicios 2010, 2009, 10 o 11, y que la entrada en funcionamiento del bien se produzca efectivamente en los 2 años siguientes al ejercicio de la amortización. Adicionalmente, este régimen de sistema de arrendamiento financiero pudiera ser compatibilizado con un régimen de tonelaje. Si bien en algunos años fue compatible, yo creo que hasta el 2009, con la amortización anticipada y acelerada, en la actualidad, como hemos visto, mientras que la CV esté dentro de la estructura de arrendamiento financiero fiscal, no se podrá entrar en régimen tonelaje hasta que hayan transcurrido 10 años desde el inicio de la estructura. Nos estoy yendo muy deprisa. Este es la estructura de lo que acabo de comentar, de la estructura holandesa, y lo que además se puede decir es que el sistema de arrendamiento fiscal holandés, al ser aplicados conjuntamente con el tonelaje y con la amortización anticipada y acelerada, debería ser considerada en cualquier caso ayuda de Estado incompatible con el mercado interior, pero como ya hemos visto, existen indicios y una investigación abierta en Holanda, sobre todo en lo que corresponde a la amortización anticipada por el segundo sistema, que es la de la amortización con el máximo del 50% del valor del buque. Asimismo, existen otras medidas, otros incentivos fiscales que son de aplicación en Holanda, que pueden compatibilizarse también con este sistema de arrendamiento financiero fiscal, como es la libertad de amortización y deducción medioambiental. La libertad de amortización medioambiental fue introducida en 1991 para bienes nuevos y de uso incluidos en la Environmental List, es
aquellos que permitan una mayor eficiencia, digamos, medioambiental. Se permite durante el primer ejercicio una amortización libre de hasta un 75% del coste de adquisición de nuevas inversiones. En cuanto a la deducción medioambiental, puede resultar aplicable también a los mismos activos que puedan ser incluidos también en la libertad de amortización y oscilará entre un 13,5% y un 36%. Estas medidas son ayudas notificadas y aprobadas por la Comisión y, efectivamente, si son aplicadas de manera correcta, son totalmente compatibles. Asimismo, existe una deducción para inversiones destinadas a incrementar la eficiencia energética que implicaría una deducción de hasta el 41,5% del coste de la inversión del equipamiento dirigidos al ahorro energético y a energías renovables. No se restringe a ningún sector y es incompatible con las dos medidas analizadas anteriormente. Podría ser compatible con el mercado interior, de acuerdo con el Reglamento General de Exención por categorías y, efectivamente, si se aplica correctamente, es totalmente compatible. Tiene también en Holanda otra medida, otro incentivo fiscal, que es Innovation Box. Supone la tributación efectiva del 50% por la parte de los beneficios derivados de la explotación de propiedad industrial o de actividades de investigación y desarrollo. Se incluirían los beneficios derivados de buques en cuyo proceso de construcción se hubieran desarrollado actividades de I+D que en la actualidad pueden ser absolutamente casi todos. Es necesario obtener un certificado emitido por una agencia pública holandesa y podría llegar a ser compatible con el mercado interior precisamente por tratarse de una ayuda a investigación y desarrollo. Y, efectivamente, si se aplica correctamente todos los requisitos para su aplicación, debería de ser compatible. Otros sistemas que podríamos analizar, y casi no voy a entrar a mirar el arrendamiento fiscal que se propuso en Italia. En el año 2008 se notificó a la Comisión Europea, sin embargo, no fue aprobado, con lo cual realmente no es de interés, aunque, como vemos, también gozaba de una amortización anticipada y acelerada y imputación a los socios de una sociedad de transparencia fiscal las bases imponibles negativas y la plusvalía sujeta al impuesto de sociedades. Con respecto a Alemania, hay que distinguir dos regímenes diferenciados hasta el 31 de diciembre de 2006, que fue declarado ilegal, y el que está actualmente en vigor. Se puede analizar conjuntamente con el sistema noruego. Son absolutamente parecidos y casi iguales. Adoptan el sistema de régimen de tonelaje, es decir, no se acogen a amortizaciones anticipadas y aceleradas, sino que el buque es adquirido por una sociedad, una KG, que es una sociedad comandita, igual que en Noruega, para la explotación bajo el régimen de tonelaje desde el momento inicial. No se establecen relaciones cerradas. Los socios de ambas sociedades, tanto en Alemania como en Noruega, asumen los riesgos propios de la actividad económica consistente en la explotación del buque, y al finalizar la estructura, el buque será transmitido. Los beneficios por la explotación del buque tributan en régimen de tonelaje, la plusvalía por la transmisión está incluida también en el régimen de tonelaje y no se aprovechan las bases imponibles negativas generadas por la amortización del buque. Aquí podemos ver la estructura, que es exactamente igual para Alemania y Noruega. En una de las sociedades se denomina KG y en el otro es una KS. Y no son ayuda de Estado en ningún caso, porque se basan en la aplicación del régimen de tonelaje que ha sido aprobado por la Comisión. En el caso de Luxemburgo, podemos ver que tiene también un sistema de medidas aplicables para el sector naval, pero es un sistema que se puede incluir dentro de las medidas del régimen general. Son medidas de aplicación general y, por lo tanto, no son susceptibles de ser considerada ayuda de Estado. Y en el caso de Polonia, sí que existen o pudieran existir o se pudieran apreciar medidas fiscales que pudieran llegar a ser declaradas incompatibles con el mercado interior. Existe una amortización anticipada de buques con un coeficiente anual del 7%, una amortización acelerada de bienes usados o mejorados, un régimen de transparencia fiscal y un régimen de tonelaje. En cualquier caso,
no se tiene constancia de que se haya aplicado en la actualidad y, por tanto, bueno, aunque pudiera ser, en caso de acumularse con el régimen de tonelaje, susceptible de ayuda de Estado, de momento no se tienen noticias de que haya sido utilizado. Pues con todo este panorama, no sé si he sido súper rápido, lo que sí que vemos es que en todos la existencia de sistemas de arrendamiento financiero fiscales es una nota común a todos los Estados de la Unión Europea y en este momento, como ha dicho Gemma en su intervención anterior, España goza de una situación privilegiada al tener una gran seguridad jurídica, una seguridad jurídica total, con la decisión de 20 de noviembre de 2012, única dentro del ámbito de la Unión Europea, y que nos daría las bases para restablecer la actividad de la construcción naval y ganar con este elemento que tenemos privilegiado en estos momentos, la seguridad jurídica en este nuevo sistema, y poder restablecer la normalidad en este sector.